muy pocos días ya tenemos las elecciones generales en España. Y bueno, me gustaría no que aventurarais, sino que resultados, sino se abre un periodo, al parecer, aunque algunos no votemos durante mucho tiempo, o hace muchos años, porque no nos creemos todo esto de la democracia, pero se abre un periodo interesante en la democracia. Vamos a pasar de un bipartidismo a una pluralidad de partidos, ¿no?, que pueden cambiar el panorama. ¿Cómo veis vosotros, sin ser futuristas, sin adelantar si queréis resultados, pero se abre, es cierto, una serie de alianzas, ¿no? Ya se acaba el ahora me toca a ti, ahora a mí, sino que tendrán que negociar. ¿Eso abre una vía de esperanza o pase lo que pase? Yo sé las respuestas, ¿no?, más o menos de lo que yo siento, ¿no? Pero me gustaría escuchar vuestro sentir. ¿Se abren esperanzas de que algo va a cambiar con estas elecciones? Cambiar seguro que va a cambiar, porque en España en los últimos periodos electorales, en las últimas elecciones, lo corriente era que los dos partidos mayoritarios prácticamente sumaran entre ambos el 80%, ¿no?, de los votos, y ahora a lo mejor no llega ni al 40%. Entonces eso es un cambio, ¿no? La gente, yo creo que ya está harta de lo que han organizado esos dos grandes partidos, ¿no? Bien es verdad que no todo el mundo está harto, ¿no? Es decir, ayer leía que el Partido Popular parece que vuelve a ganar según todas las encuestas, pero que si no votaran los mayores de 65 años, creo recordar, sería la cuarta fuerza política. Es decir, que hay una población como muy aferrada a cierta idea de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el cambio va a darse porque las bases, los pivotes del régimen en el que hemos estado viviendo se han debilitado muchísimo. La pregunta es si el paquete que hay sobre esos pivotes se puede sostener, el paquete institucional, ¿no?, se puede sostener de otra manera, ¿no? O sea, si realmente la población, los ciudadanos van a notar ese cambio, va a ser más de lo mismo y se lo van a repartir entre dos, pues se lo van a repartir entre cuatro, para hablar claro. Y no hay nada que hacer porque esto es un teatro que nos montan y que nos lo creemos, la mayoría. Eso es lo que subyace en mi pregunta. ¿Qué sentís vosotros? ¿Que es más teatro? Dice, como ya la gente se ha cansado, está desencantada, vamos a crear otros partidos que parezca que va a haber una renovación, que lo parezca, porque de verdad no va a haber nada. Ese es mi sentir, y lo que hago es que yo creo que yo no creo que sea un teatro. O sea, el gobierno que sale de unas urnas es el que luego pone en el boletín oficial del Estado que puedes echar de su casa a una señora con 80 años a la calle, porque le debe 300 euros a un banco. O sea, eso no es teatro, eso es lo que ocurre después de unas elecciones. Quienes salen en ese gobierno son los que van luego y ponen en la letra del boletín oficial del Estado las medidas que hacen que unos se lleven el dinero a su bolsillo y que otros sufran, y que otros tengan peor educación, peor sanidad, peores pensiones o peor dependencia, peores servicios públicos, ¿no? Y que otros se hagan auténticas fortunas, que tengan los medios de comunicación, los medios de influencia en la sociedad, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que quienes tienen ese poder tienen un poder mucho más inmenso de lo que podíamos imaginar. O sea, después de haber creado el caos que han creado, de haber hecho el desastre que han hecho, de haber hundido a la banca internacional, de haber tirado abajo la economía, pues están llevando y trayendo a la gente como quisieran. Yo creo que está habiendo respuestas por parte de la sociedad, lo que pasa que es respuestas durísimas. O sea, yo no estaba haciendo teatro cuando a mí me pidió Podemos que le hiciera un simple documento con algunas ideas económicas, y resulta que no había un medio de comunicación donde no me insultaron. Es que era una cosa, y yo era el último que llegaba allí. Entonces eso no es teatro. O sea, lo que se ha dicho de mí. Y tú sin ser de Podemos ni nada, no tiene nada que ver. Por eso, si hubiera estado en primera línea como están ellos, pues ahí está. En cuanto han significado una amenaza, la
o la ofensiva que ha habido contra ellos, o la ofensiva que ha habido contra gente del Partido Socialista que ha sido honesta, que ha querido hacer cosas, ¿no? No solamente ahora, o de Izquierda Unida. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, lo que ocurre es que los mecanismos de poder son impresionantes y no están permitiendo que haya una brizna de contrapoder, de discurso alternativo, porque acaban contigo de cualquier manera que lo hagan, ¿no? Entonces, lo que yo creo que hay que plantear y que habría que pensar es de qué manera la gente normal y corriente que quiere un mundo de otra forma, que quiere un mundo de otra manera, que pues espabila un poco, porque aquí lo que pasa desde luego es que yo la impresión que tengo es que conviene más dejarse llevar, y es como esa historia que cuentan, ¿no? De la rana que echas en agua caliente. Yo lo compruebo cada mañana porque yo tengo la costumbre de tomar un poco de, como medio vaso de agua, recién me levanto con miel, ¿no? Y entonces para disolverla pues pongo el agua caliente. Como el agua, claro, me tarda un poco en calentarse, pues pongo el dedo y me doy cuenta que si meto el otro me quemo, pero si dejo el primero lo aguanto, ¿no? O sea, que es que esa historia funciona, ¿no? Sí. Poquito a poco le vas elevando la temperatura y cuando quieres acordar estás chamuscado, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ahí? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que desde un punto de vista, empezando por el análisis, vamos a llamarle político, del asunto, mucho más puesto en lo frío que en lo que ahora ya después comentaré de corazón. Estas elecciones van a ser históricas. En primer lugar, y eso no es lo que le da un factor del carácter histórico, va a haber una pérdida de mayoría absoluta. Eso no es la primera vez que ocurre. Ha habido ya en elecciones anteriores gobiernos que han tenido mayoría absoluta y la han perdido. Posiblemente no la han perdido de una forma tan apabullante como esta. Es decir, el hundimiento de tener mayoría absoluta al número de diputados que van del Partido Popular, ese hundimiento posiblemente sí carezca de precedentes. Pero en cualquier caso, lo primero a remarcar de estas elecciones, en ese día a día al que hacía referencia Juan, en ese llevar cosas al boletín oficial del Estado después de pasar por el Congreso de los Diputados, es que no va a haber una mayoría absoluta. Pero lo que le da realmente carácter histórico es que es el fin del bipartidismo, que hace mucho tiempo que está instalado en la política española. Se ha acabado porque emergen dos fuerzas nuevas que van a tener grupos parlamentarios muy amplios, más allá del debate si van a ser un poquito más o un poquito menos, van a ser muy amplios. A Ciudadanos se le da un grupo parlamentario en torno a 60 o quizás más, a Podemos se le da en torno a 40, bueno, pues son grupos parlamentarios muy consistentes y que permiten tener una voz continua independientemente de que tengan después opción o no de formar gobierno de coalición, que es lo que tiene que salir de este Parlamento donde no va a haber mayoría absoluta. Pero yo creo que hay que remarcar el hecho de que es el fin del bipartidismo. El fin del bipartidismo se debe, me parece también que es bastante evidente, a un cansancio de la gente de los partidos tradicionales. Efectivamente han emergido dos partidos, pero ya en la historia de la democracia han aparecido partidos nuevos que no llegaron a nada. Esos partidos posiblemente tengan líderes, tengan mensajes que han sabido calar mejor en la gente que otros precedentes, pero también es verdad que el caldo de cultivo es totalmente distinto. Si no hubiera existido ese caldo de cultivo, por bien que lo hubiera planteado Ciudadanos, por bien que hubiera planteado Podemos, por inteligente que fueran sus líderes, no hubieran cuajado. Han cuajado porque hay un hastío, porque hay un cansancio de las dos fuerzas, Partido Popular y Partido Socialista tradicionales. Dicho esto, el hundimiento se va a dar en el Partido Popular, pero creo que también hay que ser claros en el sentido de que el hundimiento se va a dar en el Partido Socialista. En el Partido Popular el hundimiento produce no solamente la pérdida de la mayoría absoluta, sino estar muy por debajo de la mayoría absoluta. 125, 130, 135 diputados, en cualquier caso muy lejos de los 176 que se necesita para la mayoría absoluta y que el Partido Popular tenía hasta ahora. En el caso del Partido Socialista el hundimiento es también tremendo y además va a provocar un hecho que carece de precedentes, y otro dato histórico, creo que carece de precedentes en toda la historia de la democracia española. No sé si quizás en las primeras elecciones de junio del 77 nos teníamos que remontar para encontrar la excepción a la regla, y es que el Partido Socialista siempre ha tenido grupos parlamentarios de más de 100 diputados, siempre.
y en esta ocasión no lo va a tener. Según la encuesta puede estar en 85, 90, 80, en cualquier caso por debajo de los 100 diputados. Hay que recordar a ese respecto que en el Partido Socialista históricamente ha habido líderes que han dimitido cuando no se han alcanzado los resultados esperados, o por lo menos que se esperan para lo que es la presencia del Partido Socialista en la sociedad española. No sé si recordáis la famosa diatriba que hubo con las primarias de Borrell, después la candidatura por parte de Almunia. Bueno, pues Almunia dimitió con 125 diputados. Los resultados del Partido Socialista ni por asomo van a ser eso, sino que van a estar claramente por debajo. Cuando ahora analizamos no los partidos que formaban el antiguo bipartidismo, sino las nuevas fuerzas emergentes, parece que Ciudadanos se va a llevar el gato al agua y que Ciudadanos, en lo que está siendo las posiciones últimas de su líder, está siendo bastante pragmático a la hora de decir: yo lo que voy a hacer es formar gobierno. Formaré gobierno con uno o formaré gobierno con otro, pero yo voy a formar gobierno y el presidente del gobierno voy a ser yo, es lo que viene a decir. Esto desde un punto de vista, hoy estamos haciendo este programa en plena campaña electoral, desde un punto de vista técnico, cuando un partido llega a la precampaña y a la campaña en esta posición, le viene muy bien, porque suena a caballo ganador, y eso en los indecisos hace que haya una especie de decantamiento hacia el caballo ganador. El único problema es que Ciudadanos se está viendo perjudicado porque había mantenido una especie de nebulosa en torno a determinadas propuestas políticas que ahora ya en los debates de campaña están aflorando. Y en lugar de ser beneficiado de esta ola de caballo ganador, que era lo que inicialmente se podía entender, pues posiblemente le esté pasando lo contrario, es decir, teniendo un cierto desgaste en la medida en que se va haciendo la foto de realmente lo que se está pensando hacer con relación a algunos asuntos. Pero en cualquier caso, Ciudadanos va a estar en torno a los 60, 65 diputados. Parece que eso está en estos momentos fuera de duda. Y la última reflexión que hago desde el punto de vista de lo político, de lo técnico, lo político entendido como lo técnico, es que se produce una circunstancia que a mí me llama mucho la atención. Los bloques progresistas y conservadores, eso está actualmente en cuestión, y creo que está en cuestión con razón. Para que un partido, una formación política sea progresista o conservadora no es cuestión de eslóganes, es cuestión de realidad. Y en la política española de los últimos lustros estamos ya cansados de pruebas donde partidos que se llaman progresistas, después a la hora de la verdad, en las medidas que adoptan, de progresista absolutamente nada, y se termina realizando una especie de coalición de facto, no en cuanto a formación de gobierno, sino en medidas trascendentes entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, por ejemplo, para modificar la Constitución en el artículo 135 y convertir el pago de la deuda en prioridad absoluta. Con lo que, claro, los intereses, o sea, cuando se habla de progresismo, cuando se habla de conservadurismo, todo esto está en solfa. Pero si acudimos al análisis, vamos a llamar de tradicional, se produce una circunstancia bastante curiosa. El sistema, lo ha recordado Juan, el sistema ha hecho aguas por todas partes. O, por lo menos, ha hecho agua para los que vivimos dentro del sistema, es decir, para los que somos ciudadanos dentro del sistema. A lo mejor la élite del sistema no ha hecho agua en absoluto, sino que se ha salido con la suya, provocando determinadas situaciones. Pero lo cierto es que la economía entró en bancarrota, hemos llegado a 6 millones de desempleados, cuando el empleo se está creando a cuentagotas y además con una pérdida absoluta de derechos, de niveles retributivos, en fin, lo que todos conocemos. Bueno, pues si aplicando la lógica tradicional de análisis político al nuevo Parlamento, más o menos como va a salir, es muy curioso de que el bloque que, por decirlo de alguna forma, podemos llamar conservador, Partido Popular y Ciudadanos, tiene un número de diputados abrumador, porque entre ambos van a rozar los 200 diputados. Mientras que las fuerzas que podíamos denominar progresistas, que ante una hecatombe, ante los acontecimientos que han sucedido, en buena lid, en buena lógica técnica política, tendrían que haber cogido cuerpo, pues nos encontramos con un Partido Socialista en torno a los 80-90 diputados y un partido nuevo como Podemos en torno a los 40. Es decir, que entre ambos se sitúan en 120, 125, es decir, absolutamente lejos de cualquier posibilidad de formar gobierno, ¿no? Y eso a mí me llama la atención, ¿no? Y esto a su vez me lleva a ponerme en la mesa que toma decisiones por encima de los partidos políticos. Porque esa mesa, como las migas, a ver las águilas. Claro. Y esta existir, existen. Y esa mesa que ha tomado una serie de decisiones en los últimos años, lo cual no quita ni mucho menos que cuando un partido como Podemos, mejor dicho,
personas como las que se han tirado al agua y han empezado a montar una organización y unas propuestas y unas alternativas como Podemos, por supuesto que lo han hecho de corazón y en convencimiento. Eso no lo discuto bajo ningún concepto. Lo que yo sí hago referencia es que hay una mesa que esos fenómenos los conoce y toma medidas para intentar manipularlos, por lo menos para intentar manipularlos. Y yo creo que esa mesa, esta jugada la ha salido muy bien. Creo que la ha salido muy bien porque vamos a tener un Parlamento profundamente conservador, con dos fuerzas políticas, PP y Ciudadanos, que en muchísimos aspectos son más de lo mismo y que van a tener entre los dos, pues eso, 200 diputados de 350, ¿no? Unas fuerzas progresistas que es verdad que algunas de ellas, como el Partido Socialista, hace tiempo que no actúan como progresistas, pero que a lo mejor en una situación nueva podrían tomar o pueden tomar posicionamientos distintos, pero que van a estar muy devaluadas políticamente. Y que entre ambos, en cualquier caso, no forman ni mucho menos un grupo consistente para cortar ninguna iniciativa de gobierno conservador, ¿no? Y lo último que hace que esa mesa tenga que estar muy contenta de los resultados tal como se están dando, y es que va a haber un incremento muy importante de la participación ciudadana. Las encuestas por lo menos ponen de manifiesto que va a haber un tanto por ciento de abstención muy inferior a los que se han venido dando en las últimas elecciones, hace ya bastante tiempo, ¿no? Y yo creo que eso para esa mesa es un éxito. Claro. Y efectivamente el jugar con distintos equipos, ¿no? El poner esto como si fuera una liga de fútbol y que la competición esté en disputa, claro, pues eso a la gente, entre comillas, la anima y hace que la gente a lo mejor pierda de perspectiva otro análisis crítico, claro, porque le va la marcha del juego que no han puesto por delante. Claro, la gente se lo crea. ¿Quieres comentar algo, añadir algo, Juan? Bueno, que la gente se lo crea o que la gente entienda que en el partido que uno juega en el terreno en el que hay que jugar, ¿no? O sea, es que las cosas te vienen como vienen dadas, ¿no? Es decir, nos podemos quitar en medio, bueno, pues sí, ¿no? O sea, pero yo soy muy limitado a la hora de creer que esta democracia tiene mucho rendimiento, digámoslo así, pero al mismo tiempo creo que es que no queda más remedio que jugar el partido en ese terreno, ¿no? Y yo creo que es fundamental que la gente tome las riendas también de su futuro y que con el voto se pueden reorientar las cosas, ¿no? No solamente con el voto, o sea, el problema es entender también la participación política como información, como deliberación, como incluso confraternización, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha fallado y lo que habitualmente suele fallar en las fuerzas progresistas, ¿no? Yo comparto una idea de Anthony Giddens cuando estudió el advenimiento de las políticas neoliberales y decía que lo que había ocurrido era que las derechas se habían hecho revolucionarias y las izquierdas se habían hecho conservadoras, en el sentido de que las derechas se habían dado cuenta de que para afrontar los nuevos conflictos que se estaban produciendo en las sociedades, que era un conflicto que ponía en cuestión el poder del que habían venido disfrutando, pues eso, los grandes grupos de decisión, había que hacer la política de otra manera y había que acercarse a la gente de otra manera, había que legitimar las cosas de otra forma. Y las izquierdas pues han seguido haciendo un discurso de ingeniería social del 19, de promesa de un paraíso no se sabe cuándo y de un discurso que pareciera que es como un cassette que yo cuando llegue al gobierno voy a poner el cassette y ya la canción que se va a oír en el baile va a ser otra, y es que así no funcionan las cosas, ¿no? Porque para que la música que tú llevas en el cassette y la metes en el equipo de música funcione, pues hace falta que la gente que está en el baile la oiga como tal y permita que sea efectivamente esa la que se oye, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo, a pesar de que son grupos sociales que han sufrido la crisis desde hace, no ahora, sino de hace decenios, los que están quedándose con menos derechos, con menos servicios, pues son los que están constituyendo la base
de los proyectos electorales de la derecha, porque se ha hecho revolucionaria en el sentido de que ha sido capaz de hacer lo que dijo Margaret Thatcher y que siempre repito, cambiar el alma, hacer que la gente cambie el alma. Y la izquierda no le está hablando a la gente al alma, no se está poniendo de la mano. Y entonces ese es el desafecto. Si es que ahora la gente, un poco complementando lo que decía Emilio, pues la gente de izquierda dice, bueno, ¿a quién primero? No sabe a quién votar. Fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? El 41%. No sabe cuáles son los suyos. O sea, tú no sabes quién te defiende, quiénes están contigo, a quién te conviene apoyar. Fíjate ya la disrupción intelectual que eso significa. Después, cuando dice, bueno, quizás a este con la nariz tapada o porque sí, pero en realidad no es con quien tú confraternizas. ¿Por qué? Porque no es el que está día a día a tu lado, sacando donde no hay, echando agua donde hace falta, sembrando donde hay que sembrar, construyendo donde hay que construir, tejiendo relaciones donde hay que tejerlas, creando vida donde la derecha la ha destrozado, ¿no? Entonces, mientras las izquierdas no entiendan que la sociedad se ha hecho de otro modo, que ya no hay esos grandes grupos sociales de clase perfectamente diferenciados unos de otros, como ocurría a primeros de siglo, a finales del siglo pasado, no del pasado, sino del anterior, en el que uno simplemente por la manera de vestir ya sabía cuáles eran los suyos, porque había miles que eran exactamente igual que tú, que se levantaban a la misma hora que tú, que iban a las mismas fábricas que tú, que sufrían los mismos problemas que tú, que tenían los mismos hijos con los mismos problemas que tú, y por lo tanto no te quedaba más remedio que ir de la mano de ellos. Pero ahora la sociedad no es así, porque ahora sales a la calle y dices, ¿quiénes son los míos y quiénes son los del otro? Entonces tienes que construir tejido social de otra manera. Ese discurso, el pueblo, las clases populares, que eso ya no es así. La sociedad no es así, no es así porque se ha destruido, se ha fragmentado, se ha hecho no sociedad. Entonces nos han atomizado y hay que construir, hay que reconstruir lo social a base de ese no social, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer no ya las izquierdas, sino quien quiera que el mundo no se destruya, porque el mundo a base de átomos es algo que tiende a explosionar. El mundo necesita tejer otra cosa, solidaridad, caminos de paz, de construir una relación con nosotros y con la naturaleza de otra manera, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el problema. O sea, por eso yo creo que es importante votar, pero el problema del voto es la expresión de un proyecto de sociedad, de construir relaciones sociales, de deliberación, y ese proyecto es lo que yo creo que todavía estamos en la prehistoria de eso que pueda venir, ¿no? Y solo como elemento muy secundario en comparación con lo que es el meollo de la cuestión, pero que tiene también importancia, ¿no? Ya que estamos hablando de las elecciones, que hemos puesto de manifiesto lo evidente, que ningún partido va a tener mayoría absoluta, que con los datos a fecha de hoy, de las encuestas que han proliferado, la única vía de formación de gobierno de una mayoría absoluta dentro del Parlamento es PP Ciudadanos. El Ciudadano se ha puesto ya por delante diciendo que él formará gobierno y que por tanto siempre que lo voten a su candidato como presidente del gobierno, pues formaría gobierno con el Partido Popular, porque con el Partido Socialista no salen los números. La verdad es que va a ser una situación bastante curiosa, ¿no? Porque aparentemente, con la información que tenemos en estos momentos, el PP va a doblar aproximadamente el número de diputados de Ciudadanos. Y claro, es complicado que el Grupo A, que dobla o incluso más de diputados al Grupo B, vaya a darle la presidencia del gobierno al Grupo B. Es complicado. Y yo creo que no podemos dejar en el tintero, ¿no? Porque es un elemento de los que ha caracterizado la campaña, el pronóstico, la previsión que se ha hecho, por ejemplo, de BC Podemos, ¿no? Creo que incluso han dado un nombre, ¿no? De una operación, no sé cuánto, una operación Menina o algo parecido. Y es que el escenario que se barrunta podría ser el que ha sucedido en Cataluña, en cuanto a que Ciudadanos formaría gobierno con el Partido Popular,
lo haría finalmente asumiendo que el presidente fuera del Partido Popular, puesto que es el grupo claramente mayoritario en relación por lo menos a Ciudadanos, pero siempre que no fuera Rajoy el presidente del gobierno, en cuyo caso aparecería la segunda de Rajoy, ¿no? como cabeza visible. En fin, esto simplemente de los elementos curiosos, ¿no? que aparecen en campaña y que no lo planteo tanto, ¿no? de verdad para entrar en el asunto, sino que es cierto que en el tema numérico, ¿no? la operación de Ciudadanos pues puede tener muchas perspectivas de análisis, ¿no? Sí, yo lo que me refería, Juan, cuando comentaba mi opinión, que bueno, que a veces la doy así cuando la siento que de alguna forma matiza alguna de las vuestras, es precisamente lo que tú has dicho, ¿no? ¿Quiénes son los míos? ¿Quiénes son los míos? No se sabe. Para mí los míos son todos, y lo que hace esto es dividir. Nos están dividiendo, es lo que digo, no nos damos cuenta que nos están dividiendo. Estos son los míos, estos son los míos. Es que los míos son todos. Todos. Yo voy a favor de todos. Entonces, como nadie defiende a todos, defienden a los míos, este juego, por decir algo, no va conmigo. Entonces ya hace muchos años que no voto porque me he dado cuenta de qué va ese juego. Entonces yo no entro en el juego. Es mi opinión personal y tengo derecho a no participar en este juego, ¿no? Y doy mi opinión aquí en cuanto a que míos, ¿cuáles son los míos? Yo recuerdo un hecho, fui hace unos años con un empresario de Andalucía a vender su empresa, yo lo asesoraba a Madrid, y era verano, y bueno, y me preguntó, ¿vamos con corbata? Y yo dije, no, vamos sin corbata. Me he arreglado, pero sin corbata. Hicimos la operación con un grupo muy fuerte, se cerró la operación, nos fuimos a comer. Y cuando nos fuimos a comer, nos fuimos a un restaurante que era en mes de julio, hacía muchísimo calor en Madrid. Nos fuimos a un restaurante donde todo el mundo llevaba corbata, menos el empresario y yo. Y allí salió ese tema. Y es que decían, es que claro, el ponerte un buen traje, una buena corbata y tal, hace que eso sean lo suyo, eso sean los... Digo, sí, pero es que yo quiero que no se me juzgue, si hay que juzgar, o hay que... Por una corbata buena, por un traje bueno, ya está bien de eso, ¿no? Y lo he hecho en otras situaciones con políticos y que le he dicho, pero es que tenemos que empezar a alguien a romper eso de que tú llevas un buen traje, tienes una situación y ya eres de una clase, pero si somos todos lo mismo. A ti te toca jugar un papel y a mí otro, pero en esencia somos iguales, ¿no? Eso es lo que quería decir un poquito con el tema de que no nos damos cuenta que nos están dividiendo, y lo que tú decías, lo están haciendo también, porque cuando la gente está desilusionada, han conseguido que otra vez vuelvan a votar. A eso me refería, no, lo han conseguido, y va a cambiar algo. Para mí no va a cambiar nada.